Hola, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes. Les grabo este video porque hemos tenido algunas dificultades para encontrarnos la semana pasada. Yo he ido a la institución algunos días y ustedes no estaban. Y bueno, no hubo clases presenciales otros días, así que bueno, hemos tenido algunos desencuentros, así que básicamente les voy a grabar estos dos videos. Se trata de dos videos. Este es el primero sobre un poco lo que es la transición de la unidad 2 a la unidad 3. ¿Sí? Bueno, en términos económicos, que es lo que nos interesa a nosotros acá, y en términos de desarrollo productivo y la vinculación con los modelos sociales y de Estado que esto genera, nosotros habíamos visto que durante el proceso de industrialización de sustituciones, particularmente durante el gobierno de Domingo Perón, de Juan Domingo Perón, se van creando una serie de instituciones o entes que permiten la regulación de la economía, ¿sí? Estos organismos públicos, como habíamos visto, las juntas reguladoras, el Banco Central, luego el IAPI, también los planes quinquenales, en este caso no como organismos, pero sí como modelos de planificación económica, lo que van a permitir es un relativo crecimiento de la industria argentina y por lo tanto van a permitir la consolidación de dimensiones muy importantes del estado de bienestar, como por ejemplo, en el sentido económico, la consolidación del pleno empleo, ¿no? Esto no es algo excepcional de Argentina, sino que es algo propio de la época, ¿sí? Recuerden que estamos luego de la Segunda Guerra Mundial en un contexto de Guerra Fría, y lo que va a permitir la Guerra Fría es en los países que se alinean con el eje capitalista o con Estados Unidos, es la posibilidad de cierto crecimiento y también cierto desarrollo de las instituciones vinculadas a las mejoras de las condiciones sociales. A este estado particular que surge de alguna manera para contraponer o para ser una opción alternativa al desarrollo de los modelos socialistas en el Oriente, particularmente Rusia y luego China, es que se van a promover estos estados de bienestar a lo largo y ancho del mundo, con el objetivo también de darle, si quieren ustedes, una lavada de cara al capitalismo o crear lo que en el momento se llamaba un capitalismo más humanitario, ¿no? Ya vamos a ver también cómo terminó esto. Pero bueno, en principio en la Argentina, la experiencia más fuerte de construcción de un estado de bienestar, como ustedes ya saben, se van a dar durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón. ¿Sí? Entonces, a la par que se consolida una industria nacional, también se van consolidando una serie de derechos sociales vinculados a políticas sociales que tienen como última instancia la consolidación de una ciudadanía plena o una ciudadanía social en nuestro país, ¿no? Entonces, por un lado la dimensión social, por el otro lado la política social y por otro lado la dimensión económica, ¿no? Que tiene que ver con la consolidación de la industria argentina. El tema es que el modelo de industrialización sustitutiva tiene algo que se conoce como su cuello de botella, ¿no? Los ciclos de stop and go, es decir, los ciclos de parar y seguir, parar y seguir. Estos ciclos son permanentes en la historia económica de la Argentina durante los años del modelo de sustitución. ¿Por qué? Ustedes saben que la industrialización es producto de muchos factores que se conjugan, ¿no? Por un lado, un mayor proteccionismo a nivel global de las industrias europeas. Por otro lado, el desarrollo de la industria argentina en función de que se volcó de manera masiva la industria europea y norteamericana a la producción de armamentos para la Segunda Guerra Mundial, pero también por una decisión de los estados latinoamericanos y particularmente el argentino de llevar adelante, emprender políticas de industrialización, ¿sí? Los planes quinquenales son una muestra de esa intención, les diría casi compartida de manera nacional por el conjunto de los grupos más importantes, ¿no? Trabajadores, distintos sectores del empresariado. Y la idea, bueno, justamente era lograr la autonomía o la autosustentación de la industria argentina y su no dependencia de, ya sea de inversiones extranjeras o de tecnología extranjera. En función de lograr esto es que el segundo plan quinquenal del peronismo ya advierte la necesidad de empezar a desarrollar algunas industrias vinculadas a la tecnología de punta o lo que se conoce como industria pesada, ¿no? Es decir, la siderurgia, la petroquímica, bueno, todo lo que tiene que ver con la creación de bienes de capital,
Es decir, ya no bienes de consumo directo o intermedio, sino bienes de capital, es decir, bienes que permiten crear otros bienes, ¿sí? Que es el factor más complejo de la industria, o por lo menos de la industria del siglo XX. En este afán, la Argentina lo que va a hacer es volcar los excedentes de la renta agropecuaria, es decir, los excedentes que genera la venta de materias primas al mercado mundial, en el proceso de desarrollo de la industria. Esto tiene un problema. A medida que la industria se desarrolla más y más, necesita cada vez más insumos y maquinarias industriales para proseguir el proceso de sustitución de importaciones. Es decir, a medida que se va eslabonando procesos productivos cada vez más complejos y con mayor tecnología, también es mayor la demanda de divisas, es decir, de dólares, que se necesita para seguir complejizando este proceso de industrialización. En un momento esto, por ejemplo, durante la época de Frondizi, se va a acudir al financiamiento externo, es decir, a las inversiones de las empresas externas para poder hacer esto. Pero también las empresas extranjeras demandan en su proceso de industrialización, por ejemplo, de importación de maquinarias para automóviles, para tractores, para complejos petroquímicos, que el Estado le libere fondos para poder seguir trayendo maquinarias e insumos cada vez más complejos. Esto lo que hace es generar un fuerte peso sobre la balanza comercial argentina. Es decir, necesita cada vez más dólares para poder seguir reemplazando productos industriales y produciéndolos localmente. Esto lleva a los ciclos de cuello de botella o de stop and go, que va a generar específicamente este modelo de industrialización sustitutiva. Y que lo vemos en este gráfico que tenemos aquí, ¿verdad? Fíjense cómo tenemos un gráfico que es casi una sierra, ¿no? Es decir, tiene momentos de crecimiento y momentos de caída. Los momentos de caída están asociados ya sea a crisis del campo, lo que permite no recaudar la suficiente divisa para proseguir con el proceso de industrialización, o bien a una demanda muy fuerte de divisas que ni siquiera en épocas de crecimiento de los precios agropecuarios se puede cubrir. No obstante, como ven, hay una tendencia que es creciente al proceso de industrialización, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, muchos autores, sobre todo Eduardo Basualdo, en realidad lo que dicen es que el proceso de industrialización sustitutiva en el largo plazo tendía a tener cierto éxito. Si bien con estas trabas y crisis permanentes que ustedes ven, lo cierto es que tendía a generar un proceso de crecimiento de la industria en relación con el PBI general, ¿no? Fíjense, de 25 acá a mediados del peronismo, hasta 32% del PBI, esto es lo que representa la industria en el PBI, a final del año 73-72, ¿sí? Esto habla de un crecimiento importante de la capacidad industrial del país. No obstante, la muerte o la agonía de la industrialización sustitutiva es más bien una decisión política que el resultado de un mal desempeño económico, ¿sí? Fíjense cuando trabajamos otros gráficos, como por ejemplo uno que tenía acá, que es el gráfico del PBI per cápita, lo que vemos es que si bien la Argentina tiene ciclos de crecimiento y de caída, ¿no? Que son estas pequeñas ondulaciones que vemos ahí, lo cierto es que la tendencia 64-74, Argentina es la línea roja, es una tendencia favorable. El PBI per cápita es la producción total de un país dividida la población, ¿no? Iba en ascenso, ¿verdad? Incluso las proyecciones eran bastante significativas, ¿no? Ya sea tomando la proyección total del periodo, como la proyección de la década del 60, que es la última proyección que se hace antes de que se interrumpa el modelo de sustitución con el golpe de Estado. Entonces, en este sentido, lo que vamos a ver en el video siguiente va a ser qué pasó cuando finalmente se decidió suspender el proceso de industrialización sustitutiva. Lo que vemos después del golpe de Estado, acá tenemos la línea del 75, es justamente un proceso de caída significativa del PBI per cápita, casi podríamos decir de estancamiento durante todos estos años, y después una recuperación durante el crecimiento económico en los gobiernos kirchneristas, ¿sí? Pero en principio lo que se conoce como el cuarto de siglo neoliberal, ¿no? Que va desde el golpe de Estado a la crisis del 2001,
Es una década de retroceso importante de la productividad industrial, del PBI per cápita en general del país, pero también sobre todo un retroceso importante en los indicadores sociales más importantes, ¿no? Estos indicadores están vinculados sobre todo a la cuestión social. Y lo que nosotros vemos en este caso, ¿no? Si por ejemplo mostramos este gráfico de la evolución del salario, fíjense acá se los muevo un poquito para que puedan verlo, y la desocupación, lo que vemos es a medida que cae el salario promedio de los trabajadores, y en este sentido vemos cómo la dictadura implica una caída abrupta, ¿no? En el porcentaje de la población activa ocupada, pero también en el porcentaje de lo que representa el salario en porcentajes primero de la desocupación, una drástica caída de la ocupación, pero también una caída fenomenal de la capacidad de compra del salario, ¿no? Fíjense, el año 1976 se toma como base año 100, ¿sí? Si en 1976 el salario era valor 100, años anteriores el salario se ubicaba arriba de 140. Es decir, que hay un derrumbe de 140 al 100. Y de ahí el salario nunca más va a recuperar el nivel que tenía antiguamente durante el proceso de industrialización sustitutiva. ¿Por qué? Bueno, esto se explica en parte por el crecimiento del desempleo, estas dos líneas que vemos acá, y de la desocupación y la subocupación a partir del golpe de Estado. Entonces, son dos procesos concomitantes. Por un lado, la pérdida del trabajo industrial y del trabajo y del empleo en general, y por otro lado, la caída de la capacidad adquisitiva del salario. Se explican como dos procesos simultáneos y que ocurren justo en la misma época, no de casualidad, sino porque se implementan y se llevan adelante políticas de desindustrialización, políticas de liberación de precios, políticas de devaluaciones muy fuertes y también políticas de aumento de los servicios públicos y de los combustibles. Todas políticas neoliberales que repercuten muy fuertemente en la capacidad adquisitiva de los sectores populares. También, debemos decirlo, el neoliberalismo implica una apertura irrestricta del mercado que va a tener como consecuencia que muchas empresas industriales protegidas antes por el modelo sustitutivo no van a poder hacer competencia frente a las empresas internacionales y extranjeras y sobre todo frente a la importación de productos industriales de afuera, lo que va a llevar a un proceso de quiebra masiva de empresas industriales y pérdida del empleo. También hay que decirlo, esta dimensión económica del proceso sustitutivo que tenía que ver con el pleno empleo, ¿no? El pleno empleo lo que permite es, al no haber cifras significativas de desempleo en una sociedad, permite que los salarios tiendan al alza, porque justamente no está la posibilidad del desempleo en el horizonte social de los sectores trabajadores, por eso pueden negociar mejores condiciones sociales. Cuando las cifras de desocupación crecen, son muy altas, fíjense en este caso, al final de la crisis de 2001 llegamos al 16%, 18% de desocupación y subocupación. Bueno, lo que tenemos son menores capacidades de negociación de los sectores populares y por lo tanto una mayor posibilidad de caída de los términos sociales y de los principales indicadores sociales. Bueno, estas cuestiones las vamos a trabajar en el próximo video, que ahora en un ratito ya lo grabo para que lo tengan. Espero que esto, bueno, se haya entendido y, bueno, también voy a tratar de subirles estos gráficos que estamos viendo ahora, ¿sí? Bueno, hasta el próximo video.